Hola, buenas tardes. La mayoría ya me conoce. Soy Enrique Aragüés, psiquiatra. He estado andando por los psiquiátricos y por los centros de salud mental hasta que me jubilé hace ya 5 años. Y entonces vamos a hablar del sueño en la pintura. El sueño siempre ha tenido mucho interés en la historia desde el principio. Vamos a estar hablando ahora desde el inicio de la cultura sobre todo helenística hasta finales del siglo XIX. La siguiente será el siglo XX y todo el resto de las cosas del Sigmund Freud y compañía. Hoy no vamos a hablar de Sigmund Freud, aunque os empeñéis. Este era José de Rivera, simplemente lo pongo como información primera. Este era el Españoleto. Lo Españoleto le llamaban así porque este vivió en Nápoles casi todo el tiempo, era de Sátiva, y él se firmaba como que era español y era setavense de Játiva. Y le llamaban el Españoleto porque era bajito, no por otra razón, sino porque él hacía siempre. Entonces, pinta esto del sueño de Jacob, que es cuando se encontró Jacob durmiendo y se encontró con una escalera que bajaba del cielo llena de ángeles, que eso veremos luego, otro cuadro posterior de otro autor que se ve la escalera de Jacob. Entonces, es el primer sueño premonitorio y como tal, como me parece que este pintor de tipo tenebrista, muy influenciado por Caravaggio, me parecía oportuno empezar con él, porque vamos a ver un poquito de qué va el sueño. El sueño se empezó a investigar científicamente con conceptos muy médicos y muy científicos, solamente a partir de 1952. Anteriormente, la medicina no había hecho mucho caso de los sueños. Y en 1952 en Chicago empezaron a hacer los estudios, los primeros estudios que llegaron luego ya a depurarse muchísimo más con la polisomnografía y que ya dio visiones objetivas de lo que es el sueño. El sueño, aquí tenemos las horas de sueño, digamos en un sueño normal de 8 horas, habrá mucho más, hay otros que duerman menos, y hay 4 niveles. 4 niveles que puede ser, entonces hay uno que le llaman el sueño no REM, que sería un sueño sin tener actividad ni física ni mental, es decir, de sueño profundo, el no REM. Y luego está intercalado el sueño REM. El sueño REM se llama sueño REM. A mí me gusta aclarar una cosa. Por ejemplo, en todas las revistas sudamericanas y en los libros, hay un libro que he hecho en el 12 de octubre por Palomo, que escribe mi hija, es por ponerme una medallita también. Hablan del sueño MOR, que en el fondo en castellano sería mucho más fácil, porque el sueño REM no quiere más que decir Rapid Eye Movement, REM, y el sueño MOR es movimiento ocular rápido, que sería más lógico, pero como nos gustan mucho los anglicismos, pues ahora la que tiene es el sueño REM. En el sueño REM es cuando se producen los ensueños, cuando se producen los sueños. En el resto es simplemente descanso. En el sueño REM el cerebro está funcionando a marchas forzadas. Encima hay un gran desarrollo tanto de las mioclonias y los movimientos de los sueños, como por ejemplo, pues hay solamente un 25% de nuestro tiempo de sueño es sueño REM. Y habitualmente nos despertamos siempre en fase sueño REM, con lo cual recordamos el último sueño, es el que recordamos habitualmente. Como no nos hayamos despertado, porque puede haber momentos de vigilia, como este de aquí, puede haber momentos de vigilia durante la noche y recordemos el sueñico anterior, pero habitualmente el que recordamos es el último sueño. El sueño tiene sus trastornos. Hay cuando presentó
para hacerle académico de honor, Juanjo Zarranz, el catedrático de neurología de aquí de Cruces, él hablaba del arte y el sueño y el arte, o sea, sería ya, pero era como el arte en general, lo íbamos a especificar en la pintura. Entonces, los sueños, los trastornos suele ser el insomnio, que es el más normal, es decir, no poder dormir. Hay muchas veces que son sueños primarios, sueños de primera hora, sueños de medianoche, sueños más... Luego la hipersomnia, es decir, el tío que está dormido todo el día, que es un dormilón habitual, que ya cuando es ya patológico es con la narcolepsia, que tiene periodos de sueño que se cae dormido sin estando haciendo una actividad normal. Eso sería la narcolepsia. El sonambulismo es una serie de actividades que hacemos dormidos, totalmente dormidos, pero se hace una serie de actividades. Veremos un cuadro muy bonito de sonambulismo. Y luego malas adaptaciones, lo que llamamos malas adaptaciones, sería trastornos por el sueño, pues por las drogas, el alcohol, las medicinas, todo este tipo de cuestiones. Y luego estarían las parasomnias. Las parasomnias son sueños raros. Sería el terror nocturno, las pesadillas y trastornos de conducta en fase REM, que eso hemos estado hablando antes, Jesús y yo, que le pasa a gente que cuando están en fase REM de repente pues se pone a lo mejor a golpearse la cabeza contra la ventana o se pone a golpear a la mujer o al hombre que tenga al lado. O sea, que eso puede ocurrir. Eso serían trastornos de conducta, pero en fase REM, siempre en fase REM. El sueño siempre ha llamado la atención, llamó mucho la atención en la antigüedad helenística, y la parte, digamos, mitológica de esto es que Hipnos, al que tenemos aquí, que sería el que está en claro, que era hijo de Erebo o la oscuridad y de Nix la noche, era hermano de Tánatos, la muerte. Lo interpretaban así. Y tuvo varios hijos. Según unas leyendas, tuvo 3 o 4 y según otras tuvo 1000 hijos con Pasitea, pero vamos, eso, por muy Dios que sea, hace falta tener mucha fuerza. Entonces los hijos se llamaban Morfeo, que le viene la morfina, por ejemplo, que es una droga para dormir y para muchas más cosas. Fántaso, que sería el dios de los sueños fantásticos, o Fóbetor, que sería el dios de las parasomnias, de las pesadillas. Entonces, aquí está muy bien, esto está pintado por William Whitehouse, que es un pintor prerrafaelita, y está pinta a Hipnos en claro y sin embargo en oscuro a Tánatos. Son los hermanos gemelos. Esta pintura, este cuadro que hemos hecho es una parte simplemente de la Academia de Atenas de Rafael. Vemos a Platón y Aristóteles. ¿Por qué he puesto Platón y Aristóteles? Porque Platón, en la República, habla de que la conciencia, que cuando la conciencia considera ilícitos ciertas cosas, los reprime. Y estos pensamientos reprimidos salen luego en el sueño, se liberan y aparecen imágenes fantásticas, eso decía Platón. Solamente el hombre se adelantó por cerca de 2000 años a Sigmund Freud, que no iba a hablar de él, pero bueno, ya que sale, cuando Sigmund Freud habla que el sueño es la realización de un deseo reprimido. Él habló 2000 años antes ya de eso, ¿no? Y Aristóteles, sin embargo, tiene varios tratados. Uno es el Tratado del Sueño y la Vigilia, y dice que el sueño su función es restaurar el organismo, y dice una cosa muy curiosa, que las personas que tienen más peso son más propensas a dormir, con lo cual yo debo tener la cabeza que me pesa mucho, porque duermo como un león. También de manera, siguiendo la cultura helenística, en Roma se puso muy de moda en las grandes familias, como pintura mural de la Villa Livia de
de que está en Portaprima, cerquita de Roma, pintaban en las habitaciones, pintaban este tipo de cuadros para tener un sueño más acogedor, que esta es una pintura mural de entonces. El principio, lo que el sueño tenía, y eso ya lo había dicho Aristóteles, que podía haber sueños que fueran premonitorios, tuvieron mucha importancia para ellos la interpretación de lo que querían decir en los sueños. Peter van Cornelius, que es un pintor romántico, entonces alemán, que era de los nazarenos, de Overbeck y compañía, de la hermandad nazarena, eran muy religiosos, pinta este cuadro que es José interpretando los sueños del faraón. No sé si os acordáis de que eran los sueños que había visto 7 vacas, y luego lo voy a leer más porque tengo otro cuadro de estos, 7 vacas flacas que se comían a las 7 vacas gordas que había habido antes, etcétera, etcétera, y él lo interpreta como 7 años de riqueza y después iba a haber 7 años de pobreza. Este mismo cuadro lo pinta Gustave Doré. Gustave Doré es uno de los ilustradores mejores del siglo XIX, tiene unos grabados preciosos sobre el Quijote de la Mancha, que habréis visto muchas veces, y tiene de todos los tipos. Y entonces, por ejemplo, un sueño de esto es que vi 7 vacas gordas hermosas, entonces vi 7 vacas muy flacas y huesudas, y las flacas se comieron a las vacas gordas. Y en mi segundo sueño 7 espigas de grano lleno y maduro, y después 7 espigas vacías, y las vacías comieron a las llenas. Y eso es, el otro lo interpretó como que iba a haber las famosas plagas de Egipto y 7 años de abundancia y luego 7 años de pobreza. Pero entonces era muy interpretativo todo. ¿Cómo vemos a Giotto? Giotto sería, digamos, el primer, y eso es de 1300, del 480, y Giotto sería el primer pintor que previno el Renacimiento, y nos pinta el sueño de Joaquín, cuando un ángel le explica a Joaquín que va a tener una hija que se llama María, que va a ser la madre del Salvador del mundo. Eso es lo que Y lo curioso es que con 4 cosas nos explica un poquito las fantasías de un sueño. O sea, porque él está dormido, pero sin embargo pues hay una serie de animales que le rodean, y entonces pues, con cuatro imágenes da una sensación más onírica que otra cosa. Un cuadro muy bonito es este de Rafael, que es el sueño del caballero o el sueño de Escipión. Escipión era un general romano que era, digamos, la imagen del hombre virtuoso y del hombre perfecto. Entonces, aquí le vemos dormido entre Atenea y Venus, es decir, entre la virtud de Atenea era el paradigma de la virtud y de las batallas también, y Venus, que era la diosa del placer. Entonces él sueña entre los dos como si fuera a elegir, y entonces le dijeron que iba a destruir Cartago y a destruir Numancia, y con lo cual iba a ser el garante de la República Romana. Perdón. Pero el gran pintor, o los grandes pintores de sueños oníricos, venían más del flamenco, vamos, no del flamenco andaluz, sino del flamenco, de la cultura flamenca y del norte, como Hieronymus Bosch, el Bosco que pinta esta maravilla del Jardín de las Delicias, que es una pena que el tríptico es tan enorme que es muy difícil
verlo, pero sí, por ejemplo, podemos intentar verlo también del mismo El carro de heno, que son ese montón de personajes que él tiene todos sus cuadros, todas esas fantasías, ese pez que se está comiendo a una mujer, pero sin embargo tiene patas, o sea, una cosa así muy curiosa. Y todo este tipo de cuestiones, aunque arriba estén los ángeles y la Virgen, ¿no? Adán y Eva por aquí es una vorágine de cosas. Este es el Bosco, Hieronymus Bosch. Y ya otro pintor que sería Matías Grubenal, que es el alemán de Baviera, que pinta la Tentación de San Antonio. La pinta de tal manera que después se ha llamado hasta el fuego de San Antonio en las regiones nórdicas, el fuego de San Antonio como algo malo, porque mirar un poquito cuál es el sueño que planta Grubenal, ¿no? Cantidad de personajes abigarrados, monstruosos, que se le aparecen a San Antonio para hacerle perder la fe, ¿eh? Todo este tipo de cosas. Grubenal, el nombre además es un nombre más o menos, este hombre era del siglo XVI y se lo pusieron en el siglo XVII, no se sabe muy bien cómo se llamaba Grubenal, de verdad, pero le pusieron ese nombre y ya se quedó como Matías Grubenal para los restos. Lo mismo que le pasó, bueno, no, eso ya veremos luego, y otro gran pintor de escenas oníricas es Pieter Bruegel, el viejo, que sería el creador de toda una familia de pintores, de los Bruegel, son toda una familia de pintores, que después estuvo el joven, Bruegel Bertus, hubo varios. Y, por ejemplo, pues mirar tú lo que es el triunfo de la muerte, o sea, no hace falta ni explicarlo, cómo los están matando los esqueletos a los demás, a toda la gente. Hay intentando salir prácticamente, porque iban a venir el ejército de esqueletos, iban a venir a por ellos y salen corriendo por ese pasadizo, mientras unos caballos muy raros les están siguiendo, ¿no? Y luego está este Monsú Desiderio, que es un pintor muy desconocido, es un gran pintor de arquitecturas oníricas, de arquitecturas soñadas, que aquí pinta el infierno. Monsú Desiderio no tenía nombre, o sea, Monsú Desiderio no es más que una malformación de Messier Desiderio, que los italianos le llamaron Monsú Desiderio, porque él era francés, él era François de Nomé. De François de Nomé se le conoce como Monsú Desiderio, pero vamos, era un pintor de arquitecturas oníricas, tiene cuadros muy curiosos, no he puesto más que uno, pero vamos, todos estos colgándose aquí de estas cuerdas y haciendo equilibrios, no me digas que no está bien. En España, sin embargo, ya en el siglo XVII, fue el siglo de la Contrarreforma, los sueños tenían una visión mucho más premonitoria de lo que iba a ocurrir. Entonces, el ángel Gabriel, que era el ángel que era el que llevaba todas las noticias, le dice a
San Pedro Nolasco le enseña la Jerusalén celestial para decirle que la orden mercedaria, que era la que había creado San Pedro Nolasco, iba a tener mucho éxito durante la vida. Entonces son sueños mucho más premonitorios, como este de Antonio de Pereda, El sueño del caballero. Antonio de Pereda fue un pintor barroco, viene también del realismo tenebrista de Caravaggio, y pinta como un ángel le enseña lo que puede ser la vida eterna cuando él estaba dedicado a las vivencias terrenales. Y aquí aparece una figura que aparece mucho en los cuadros de este tiempo, que son las vanitas. Vanita era los cuadros dedicados a explicar a la gente la vanidad de las riquezas, la vanidad de las conquistas, la vanidad de la guerra, la vanidad de los duelos a pistola. Entonces le explica el ángel que eso es lo que la vida eterna es otra cosa diferente. El gran pintor de vanitas, sobre todo es Juan Valdés Leal. Valdés Leal, que tiene todavía en el Hospital de la Caridad de Sevilla cuadros como este, que es el Finis Gloria Mundi. Aquí vemos un contrapeso que pesan igual. La parte religiosa con Jesucristo, ni más ni menos, pone ahí en los carteles, ¿no? Y aquí pues un obispo que ha perdido totalmente lo que son todos el reconocimiento y las riquezas de su vida, porque entonces los obispos tenían bastante más riquezas que ahora, comparado con el resto. Y sin embargo, a la hora de la muerte no tenía ninguna función. Otro cuadro premonitorio sería el de Bartolomé Esteban Murillo, que es el sueño del patricio. El patricio está dormido y la Virgen le dice dónde quiere que se haga la iglesia de Santa María la Mayor de Roma. Le está explicando el Monte Esquilino para que hagan ahí la iglesia de Santa María la Mayor mientras él está dormido tranquilamente en su casa, el patricio, que imagino que sería el comitente de aquella iglesia. Sin embargo, en el siglo de las luces, el sueño dejó de tener ese interés, tanto premonitorio como religioso, sino simplemente era exclusivamente estético. Y Luis Paret y Alcázar, que es un pintor, este cuadro está en el Prado, pero Luis Paret tiene una colección aquí en el Bellas Artes muy bonita, aquí en el Bellas Artes de Bilbao. Que era bastante rococó, y entonces pinta una escena de una joven dormida en una hamaca, pero que no tiene más función que el estético. Simplemente lo mismo que Constance Mayer. Constance Mayer es una pintora que, como muchas pintoras, fueron totalmente eclipsadas por su marido. Era la mujer de Proudhon. Entonces, este mismo cuadro que estaba en la Wallace Collection, ha estado puesto como de autoría de Proudhon hasta hace el año pasado o hace 2 años, ¿no? y era de Costalmayer, que es el sueño de Venus y Cupido, que son cuadros, como veréis, pues muy neoclásicos, muy estéticos, ¿no? Luego ya cuando empezó el romanticismo, se dio importancia a otra serie de cuestiones, como puede ser la belleza, la tranquilidad ante la muerte, etcétera, etcétera. Entonces Luis Giraudet de Troissot pinta este cuadro del funeral de Atala, que en el fondo, con esa luz que le viene de la parte de arriba, de la parte donde está la cruz,
esa luz que le viene parece más bien que está dormida, no que está muerta, ¿no? Y el mismo Girodet pinta el sueño de Endymión. Endymión es una figura mitológica que se enamoró de la luna. Le vemos cómo está. Y entonces pidió a los dioses que viviera eternamente y le dijeron que podía ser si estaba totalmente dormida, si no iba dormido, no iba a envejecer, y se pasó toda la vida durmiendo. Esa es la historia para quedarse eternamente joven. Se me olvidó decir del anterior que Atala es un libro de Chateaubriand, que es la historia de esta mujer que fue mártir por sus propios compañeros de religión, los que la acusaron y la acabaron matando. Luego ya en los románticos tienen otra visión. Eugène Delacroix es odalisca sentada en un diván. Entonces, estos, en contra de los neoclásicos que daban importancia a la parte más estética, empezaron a buscar sobre todo pues, iglesias antiguas y culturas extrañas. Y Delacroix estuvo mucho tiempo viajando por Marruecos, Argelia, y pintó odaliscas y como esta echada en un diván. Y luego también se dedicaron a las grandes leyendas. La grande leyenda de Ossian, que pinta Ingres. Ossian era un poeta guerrero gaélico de las grandes sagas gaélicas, que su nombre significa pequeño ciervo, porque su madre, cuenta la historia, fue convertida en ciervo por un druida. Y sin embargo, Fionn, el cazador, no se atrevió a matarle porque le gustó mucho el ciervo, y se convirtió y ella tomó forma humana. Se casaron enseguida y ella se quedó embarazada. Al quedarse embarazada, volvió otra vez a su ser cérvico y se fue al bosque. Y entonces Fjord encontró a su hijo Ossian en el bosque, después ya con 5 años que llevaba viviendo desnudo en el bosque de Bardurin. Entonces, hijo de Fingal y de Sad, es el gran protagonista de la mayoría de las leyendas nórdicas, irlandesas, y hay un ciclo entero, el ciclo de Ossian, también hay otros cuadros, me parece, de Ingres, bueno, sí que lo sé, otros cuadros de Ingres, que sería el Ossian entra en el Valhalla, ¿no? Después, siguiendo los pintores románticos, hay un grupo de pintores que se llamaron los pintores visionarios. Los pintores visionarios, uno de los más conocidos es William Blake. William Blake, que era hijo de un calcetero, que se negó a pintar como los neoclásicos y tan siquiera como los más, como David y compañía. Entonces, él pintaba sus visiones, él decía que tenía visiones y pintaba sus visiones hipnagógicas, que sería del último sueño que hemos hablado, el último sueño del despertar, de la fase REM, como este de Satán despertando a sus hijos. Y después pinta esta preciosidad. Esto es la escalera de Jacob, eso es lo que hemos visto antes. Jacob le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham y tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te la doy para ti y tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra y por tu descendencia. Eso es lo que es la leyenda de la escalera que hemos visto en el primer cuadro del sueño de Jacob. Y entonces él la pinta de esta manera
tan fantástica, ¿no? Un árbol lleno de ángeles que van bajando, que van en una escalera, etcétera, etcétera. Eran los pintores visionarios, como puede ser Fuseli. Fuseli es un pintor suizo, este cuadro lo habéis visto 1000 veces. Es un pintor suizo que pintaba fantasías oníricas, y esto es una pesadilla que vemos como una mujer cae, está rendida debajo de un íncubo. No vamos a decir súcubo, porque súcubo sería una cosa bastante más contraria, si queréis os lo cuento después, por lo Bajini. Mientras está viéndole este caballo que es totalmente picasiano, no sé, es muy parecido a los caballos del Guernica, ¿eh? Mientras ella está caída. Y también cuenta el cuadro más bonito que he visto yo de un sonambulismo, que sería el de Lady Mabec. Lady Mabec cuenta la historia que con su marido quiso tomar el poder y asesinar al rey Duncan, pero fue al final un baño de sangre. Entonces ella enloqueció, se notó que estaba siempre con las manos manchadas de sangre, estaba lavándose, como una buena obsesiva, pero sin embargo como bastante más enferma. Y aquí le vemos sonámbula, pero ya hemos hablado de que los sonámbulos pueden hacer acciones extrañas, porque esta mujer está con una antorcha en la mano y ya está dormida. Sin embargo, ella va vestida de amarillo, que en aquel tiempo era el color de la salud mental, del deterioro de la salud mental, el camisón amarillo, y le está viendo un médico, que tiene una pinta rarísima, y una acompañante, una criada, porque al final estaba totalmente desencajada. Y el gran pintor visionario, nuestro gran pintor visionario, fue este señor, Francisco de Goya y Lucientes, natural de Fuendetodos, perdón, que pinta el sueño de la razón produce monstruos. Cuando los hombres no oyen el grito de la razón, todo se vuelven visiones. Y pinta también todas sus fantasías que muchas de las fantasías posiblemente tuvieran mucho que ver con que él padecía saturnismo. Padecía saturnismo y una intoxicación por plomo, el plomo que venía directamente de la pintura. Solían, para poner los pinceles en buen funcionamiento, solían chupar la propia pintura y se intoxicaban de plomo. Y posiblemente de las visiones de la quinta del sordo, como esta de Saturno devorando a los hijos, viniera de ese saturnismo. Luego pinta esto que ahora en estos momentos es que prácticamente, esto sí que es premonitorio, el disparate del miedo de la guerra, ¿eh? Como el soldado salió huyendo después de haber matado a varias gente porque le persigue su propio miedo. Eso es el disparate de la serie, los disparates, que fue a raíz de la guerra de la independencia, cuando empezó a pintar toda una serie de disparates que podía haber puesto yo aquí 300, 400.000, porque vamos, bueno, no, tantos no, pero hubiera puesto un montón porque pintó la guerra, le dejó muy marcado a Goya. Y pintó también esto que es el aquelarre. Este aquelarre es el de la Quinta del Sordo. Hay otro aquelarre en el Lázaro Galdiano, un teatro que aconsejo a la gente que vaya a Madrid a darse una vuelta. Un museo, ¿qué he dicho? Ah, no, un museo. Un museo pequeño y recolecto que hay en Madrid y que es digno de ver, en la calle Serrano, además. Hacer unas tienditas y luego ir a ver el museo. Entonces, este se llama El Gran Cabrón,
el gran cabrón se llama así porque pues, el macho cabrío se le llama así, no por ningún otro elemento. Y vemos estas figuras que son tremendamente... Mirad tú, qué cuadrilla. Este es el aquelarre que está de la Quinta del Sordo, que está ahora en el Museo del Prado, porque los quitaron de la pared de la Quinta del Sordo. Y un pintor también muy religioso, que estaba muy introducido en cantidad de sectas religiosas, es John Martin, que ilustró también El paraíso perdido de Milton, y este es el gran día de la ira, que se ve la impotencia del pobre humano en relación a la furia de Dios. Sería la interpretación de este cuadro. Esto es uno de los iconos del romanticismo, además de las ideas apocalípticas. Sin embargo, mucho más amable es de John Ebeles Millais. John Ebeles Millais que entró en la academia porque era un pintor prodigio, empezó a pintar con 4 años y ya con 11 le aceptaron en la escuela académica de la Royal Academy, y estuvo, y allí conoció a Dante Rossetti y a Hodgman, y entonces hicieron la Hermandad Prerrafaelita, que fue uno de los grupos más productivos. Entonces vemos a Ofelia, que era una personaje de Hamlet, que está en el río y que más que muerta parece que está pensando y dormida. Esta historia tiene también su parte medio trágica, porque la modelo, que es Elizabeth Sidal, que luego hablaremos otro poquito más de ella, la metieron ahí y era una gran profesional. Y la metieron en el agua, se puso a pintar John Ebeles Millais toda esta cantidad, que después fue muy celebrado además por todas las organizaciones botánicas de Inglaterra, por la cantidad de plantas que había, pero se le heló el agua y estuvo a punto de morir helada aquí, y después ya estuvo enferma de por vida, hasta, vamos a contar que tampoco vivió demasiado más, pero estuvo a punto de morir. Elizabeth Millais, que se casó con Dante Rossetti, que pinta este cuadro. Dante Rossetti le llamó así su padre, o sea, no es, pero aunque le llamaban Gabriel, él quiso llamarse Dante porque era un gran admirador de las obras de Dante, y era es un personaje que no hice yo historia de arte, genios y locura de él, pero vamos, se paseaba por Londres con un bombat, ¿sabéis? Estos especie de ratones inmensos de grandes que son australianos, y se paseaba por ahí, y claro, se le murió porque de estar en Australia, estar en Londres, y la temperatura, el bicho no pudo aguantarlo, y hay unas caricaturas que le estaba llorando en el suelo, tirándose, bueno, un personaje, y se casó con la buena de Elizabeth Sidal, que se suicidó. Elizabeth se suicidó después de nacerle un niño muerto, y se suicidó, y entonces Rossetti idealizó a su amada Elizabeth, haciéndola pasar siempre en todos sus cuadros con la bella Beatrix, que es la persona trágica de Dante, ¿no? de la mujer trágica de Dante. Y entonces está aquí rodeada por 2 mujeres que llevan vestidos verdes, que quiere decir de la esperanza, y él se pinta como Dante. Y después hay palomas rojas, hay
otro tipo de cuestiones, y aquí al final vemos, en esta parte vemos a Florencia, que era el pueblo de Dante. Otro pintor prerrafaelita que también cuenta un sueño es este, el último sueño de Arturo en Avalon. Los pintores prerrafaelitas también eran muy seguidores de toda la saga artúrica, que es una saga preciosa. Entonces, Mordred, que quería ser rey en vez de Arturo, hicieron una batalla y le hirió gravemente, pero su hermana Morgana le llevó a Avalon, que era una isla fantástica, la llevó a la isla y para redimirse del sueño, para que tuviera el último sueño y pudiera salvarse. Le ayudan dos mujeres que están ocultas aquí atrás, que sería la dama de los páramos y la dama de las tempestades del norte. Esto es la historia del último sueño de Arturo en Avalon. Y después vamos a pasar al realismo, ya vamos a ir terminando. En el realismo, uno de los pintores realistas franceses más conocidos es Courbet, que pinta esto, pinta cortesanas dormidas en las orillas del Sena. En la sociedad del siglo XIX en Francia, esto fue un escándalo mayúsculo. Que dos mujeres estuvieran juntas y dormidas juntas, entonces era prácticamente pornográfico. Y le pusieron, no te digo nada, creó un gran escándalo, que hizo una exposición él solo y se llamaba el realismo según Courbet, o sea que él se tenía bastante, pues se enfadó y pintó esto. Y a ¿no queréis taza? Pues taza y media. Pintó el sueño de dos mujeres ya desnudas en la cama, que parece como si fuera una espuma de mar que la rodea, y pintó carrera. Entonces, no le mandaron al patíbulo porque entonces a lo mejor tenían otros patíbulos que hacer o otras guillotinas que cortar, ¿no? Pero el escándalo ya fue monstruoso. Un pintor curioso, ya entrando un poquito en lo que va a ser la siguiente charla, que vamos a empezar por el simbolismo, sería León Frédéric, que pinta el agua durmiente. Recibió influencia del 480, de los primitivos flamencos, entonces es un tanto obsesivo sus pinturas. Entonces son montones de niños dormidos, rodeados de cisnes, que da un aspecto de tranquilidad al mismo tiempo que de pesadilla, y de sosiego también, si quieres, en el fondo. Eso sería de León Frédéric, el agua durmiente. Porque los pintores impresionistas no fueron pintores, eran pintores a plein air, es decir, pintaban en la calle. No eran, quitando los que pintaban en las terrazas de los bares y las calles de Pizarro, pero no eran pintores. Sin embargo, Auguste Renoir, que fue un poco el disidente dentro de este grupo, sí que pintó este cuadro de mujer dormida, mujer risueña, voluptuosa, que dentro de su estilo tenía también cuadros llenos de sexualidad, entonces tiene esta mujer dormida. Y para terminar, vamos a esta preciosidad de la cuna de Berthe Morisot. Berthe Morisot fue una pintora que ya cuando empezó a ir, porque al principio se metió a clases de pintura porque era lo que las mujeres les dejaban hacer, entonces era lo menos llamativo, pero ya el profesor le debió decir a sus padres que posiblemente iba a alterarse mucho mentalmente si seguía pintando, y ella siguió pintando, claro. Siguió pintando, no hizo caso a lo que le dijeron los profesores, y fue la pintora que participó
en todas las exposiciones de los impresionistas. Y lo gordo es que cuando hicieron una de las exposiciones, le pusieron al lado, no sé si conocéis la Olimpia de Manet, una prostituta desnuda puesta, pues le pusieron el cuadro de la cuna al lado. Entonces solamente dijeron que se alejara de ese grupo de indeseables y forajidos. Pero ella no hizo ni caso, y vemos aquí su hermana apoyada a la mano, que según Casillas de Durero es el síndrome de la meditación. Y este sería el último cuadro. En el siguiente, bueno, pongo aquí este de Hopper, que no tiene ni por el tiempo ni por nada, pero vamos, simplemente es simbólico de lo que está ocurriendo en estos momentos. Es una pintura de Hopper que me llamó muchísimo la atención, que salgan la bandera ucraniana tan bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues contaremos la siguiente vez desde a partir de los simbolistas. Empezaremos por los simbolistas, por los rosacruces. La cosa ya se va a complicar bastante, ¿eh? Las vanguardias, y después para acabar con el surrealismo, que ahí sí que hay sueño. Entonces, está muy influenciado por las teorías psicoanalíticas. Hay que contar que Freud escribió a finales del siglo XIX y principios del XX. Fue una revolución en el pensamiento y no digo nada en el arte. André Breton estaba totalmente enamorado de Sigmund Freud y Sigmund Freud no le hacía mucho caso, pero bueno, eso ya lo contaré la siguiente vez. Y Dalí ya no te digo nada, Dalí estaba totalmente entusiasmado. Hablaremos de la interpretación de los sueños de Freud, hablaremos de Jung, de Adler, de toda una serie de psicoanalistas del siglo XX y su influencia en la pintura. También tuvo mucha influencia, sobre todo ya en los últimos surrealistas, Lacan, pero eso es otra guerra. Pues nada más, eso es todo.